Hola chicos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen, un saludo cariñoso, pues bienvenidos a un nuevo tema de catequesis de la pastoral, de catequesis etapa adolescente nivel 4 en este 2021. Mi nombre es Lucy de Castillo y es un gustazo estar de nuevo compartiendo la catequesis. Somos de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y nuestro mayor deseo es que usted en casita se siga cuidando, llevando esas medidas de bioseguridad. Jóvenes, en esta oportunidad el tema que vamos a compartir es un tema muy bonito, ¿verdad? Que nos habla de una vocación, distintos caminos. Eh, bueno, y nos preparamos entonces diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, oh mi amado Señor, nos despertamos cada mañana, cada día, dándote gracias por el don de la vida y del amor. Necesitamos tu fuerza en todo momento para sentir con humildad las manifestaciones de tu amor. Infunde en nosotros una activa esperanza que espera entrar en tu sí eterno y condúcenos siempre a tu presencia para contemplar gozosamente la veracidad de tus senderos. Padre, tú eres el apoyo en nuestras debilidades. Nos sostienes y enderezas el camino y haz que como Pedro encontremos apoyo en la mirada de Jesús y que su Espíritu sea nuestra fuerza protectora y nos guarde siempre. Purifica, Señor, nuestros corazones y haz que estemos a tu voluntad abiertos a la necesidad de nuestros hermanos. Acompaña y dirige, santifica nuestros pensamientos, palabras y obras. Danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Gracias, porque nos has dado a la Virgen Santísima como Madre y santifícanos por su intercesión. Otórganos esos frutos de su mismo espíritu y conforta también a cada catequizando y anima a cada catequista. Quédate con nosotros, Jesús. Sé nuestro compañero de ruta para reconocerte siempre en las Sagradas Escrituras y en la fracción del pan. Amén. Decíamos en un inicio, mis queridos jóvenes, que el tema que vamos a compartir el día de hoy, una vocación, distintos caminos. Nuestro objetivo es valorar cada una de las vocaciones que conforman la vida de la iglesia y cuestionarse dónde me llama el Señor a servir a la iglesia y al mundo. Y entonces el día de la confirmación es que vamos a expresar esa decisión de vivir más intensamente nuestra condición de cristianos y recibimos esa fuerza del Espíritu para ser capaces de seguir con más entusiasmo a Jesús. Todo esto podemos hacerlo pues a través de los diversos estados de vida, matrimonio, vida religiosa y sacerdocio. En nuestra vida nos encontramos con matrimonios religiosos y sacerdotes, quizás hasta tenemos amistad con algunos de ellos y los conocemos de verdad y necesitamos entonces profundizar en su vida, en su misión para llegar así a apreciarlos mejor. Realmente es una difícil decisión. Muchos jóvenes llegan a cierta edad y se plantean qué hacer en la vida, qué camino elegir. Hay algunos que quizás no ven muy claro, otros dudan bastante y no acaban de decidirse. Y podríamos ayudarle un poco a estos jóvenes y preguntando, por ejemplo, qué razones darías a una persona para que se decida a ser sacerdote. ¿Qué razones le darías también a una persona para que no eligiera ser sacerdote? ¿Qué razones darías a una persona para que eligiera la vida religiosa? ¿Y qué le dirías para que no eligiera ese camino? ¿Qué razones darías también a una persona para que decida casarse? ¿Y qué razones también le podrías dar a esa persona para que no se casara? Entonces vayamos valorando entre todos cuáles son esas razones a favor o en contra de estas vocaciones. Podría ser como una entrevista personal, ¿verdad? Para conocer mejor cómo es cada uno de estos caminos, para que nos puedan ayudar a escuchar a todas las personas que nos hablen y que nos digan que nos hablen de sus experiencias. Para ello, pues,
Podríamos preparar algunas entrevistas para un sacerdote, para una religiosa o para una pareja de matrimonio. A un sacerdote, si lo entrevistamos, la pregunta que podríamos hacerle es ¿por qué se hizo sacerdote y cómo notó que Dios le llamaba? ¿Verdad? Otra pregunta, ¿cómo reaccionaron sus padres? ¿Qué les dijeron sus amigos? Otra podría ser, ¿cuánto tiempo lleva de sacerdote y qué actividades realiza? Otra pregunta al sacerdote en su vida, ¿qué es aquello que le produce más alegría? ¿Hay algo que le causa tristeza? Otra, ¿qué es lo que más le ayuda a mantener cada día la ilusión de ser sacerdote? ¿Y qué le diría a un joven para animarle a ser sacerdote? Estas son algunas de las preguntas que nosotros podríamos utilizar para entrevistar a un sacerdote. Ahora, a las personas que llevan una vida también religiosa, lo otro que podríamos preguntarle es ¿cuándo pensó por primera vez en ser religioso? ¿Qué fue lo que más le animó a dar ese paso y qué le costó más? ¿Cómo se preparó para ser religiosa? ¿En qué lugares estuvo trabajando y qué actividades realizó? ¿Qué es lo que más le gustó de su vida religiosa y qué le gusta menos? ¿Qué le diría a una persona para animarla a ser religiosa? Estas son algunas preguntas para entrevistar a una religiosa. En cuanto a lo que es una pareja de matrimonio, las preguntas pueden ser cómo y dónde se conocieron, qué fue lo que más les gustó, cómo se prepararon para el matrimonio, creen que el tiempo que se conocieron fue suficiente, qué creen que es lo más importante para que un matrimonio sea feliz. ¿Qué es lo más fácil, lo más difícil en la vida de un matrimonio? ¿Qué es lo más que les ha ayudado, sobre todo en los momentos más difíciles? ¿Qué le dirías a una persona para animarla a elegir la vida matrimonial? Estas son algunas preguntas que ustedes le pueden hacer incluso a su mamá y a su papá, ¿verdad? O amistades de su papá y de su mamá, una pareja de matrimonio, ¿verdad? Para que ustedes pongan en una balanza realmente estas conclusiones y sacar sus propias respuestas. O al revés, ¿verdad? Comparar sus respuestas para sacar sus propias conclusiones. Realmente pues hay distintas opciones en la vida cristiana, en la sociedad, en la iglesia, todos somos importantes y realizamos un servicio valioso. Podemos hacerlo como sacerdotes, como religiosas, como matrimonio, pero lo importante es que cada uno viva y realice bien el camino que eligió. Y vamos a ir profundizando en la misión de cada uno. Por ejemplo, el sacerdote es una vida al servicio de los demás. Los sacerdotes son elegidos y enviados por Cristo para que su acción salvadora llegue a todos nosotros. Por eso necesitamos de su ayuda y de su servicio. Ser sacerdote es un don, es un regalo. Es Jesús mismo quien llama desde las circunstancias ordinarias de la vida, sin buscar cualidades extraordinarias, ¿verdad? Nos dice Juan en el capítulo 15, versículo 16, no sois lo que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido a vosotros. O sea que el Señor nos elige a nosotros, ¿verdad? Él nos llama. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo las redes en el lago. Y Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que no estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Entonces Él es quien nos llama a nosotros. No cerremos nuestros corazones. El sacerdote sigue siendo un hombre con sus flaquezas y debilidades y necesitado de conversión. Por eso nosotros en nuestras oraciones también debemos de poner siempre en oración a nuestro sacerdote. Todos somos sacerdotes,
escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones, sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidad. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nos dice Hebreos capítulo 5 del 1 al 3. El sacerdote es un amigo pendiente de Jesús y es llamado sobre todo a vivir en estrecha amistad con Jesús. Jesús los trata con especial cariño, comparte con ellos sus vivencias y les confía sus planes y proyectos. El sacerdote es un enviado de Cristo. Cristo es el único sacerdote. Los demás actúan en su nombre, son sus ministros y representantes. El que os escucha a vosotros, me escucha también a mí. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesús les encomienda la misma misión que él recibió del Padre, anunciar el Evangelio a todos los hombres. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Su misión es entonces renovar las palabras y gestos de Cristo para comunicar la salvación a los hombres. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonáis los pecados les serán perdonados, a quienes les retengáis les serán retenidos. Nos dice el Evangelio de Juan del capítulo 20, el versículo 23. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Nos lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 19. Su misión es entregarse por amor al servicio de todos, especialmente a los pobres y a los necesitados. Así, en nuestra ternura hacia vosotros, hubiéramos querido entregarnos al mismo tiempo que al Evangelio de Dios. Nuestra propia vida tanto os queríamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces el sacerdote, un consagrado, el sacerdote por la ordenación queda dedicado total y exclusivamente al servicio del Evangelio. Esto le exigirá renunciar a muchas cosas. El sacerdote renuncia a su casa, renuncia a su familia, a riquezas, etc. Entonces nos dice, Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús les dijo: todo el que deja casa, hermano, padre, madre, hijo, campos por mi causa, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Mateo 19, del 27 al 29. El sacerdote en su misión se siente acompañado por la luz y la fuerza del Espíritu Santo. En definitiva, entonces, el sacerdote es un hombre de Dios, es un hombre de Dios para servir a los hombres, un hombre de Dios para servir a los hombres en medio de la comunidad. Entonces, todo esto, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, es para que nosotros de ahora en adelante podamos seguir valorando a los sacerdotes en nuestro ambiente, ¿verdad? ¿Crees importante lo que hacen los sacerdotes? ¿Qué cualidades le pediríamos para cumplir bien su misión? ¿Qué cualidades le pediríamos nosotros a nuestros sacerdotes? Bueno, eso ya queda en ustedes, en ser personas observadoras, ¿verdad? ¿Y qué le pedirían ustedes a sus sacerdotes? En cuanto a las religiosas, recuerden que habíamos hecho algunas preguntas que podrían ser preguntas para poderlos entrevistar. Ahora yo les estoy dando algunos lineamientos ya más concretos sobre cada uno de ellos. Entonces las religiosas son una riqueza para la iglesia. Además de los sacerdotes, ¿verdad? Existen un gran número de mujeres que están consagradas al Señor y prestan un gran servicio. Han existido siempre a lo largo de la iglesia. Algunas viven en soledad, otras agrupadas en familias religiosas. Y desde los comienzos de la iglesia también hubieron hombres y mujeres que se propusieron seguir a Cristo con mayor libertad.
a imitarlas más de cerca y cada uno a su manera llevaron una vida consagrada a Dios. Intentan seguir a Jesús, imitando su mismo estilo de vida de forma más radical. Se esfuerzan por construir la iglesia y extender el reino de Dios. Viven en comunidad, compartiendo fraternalmente la oración y el trabajo. Entonces, todos cuantos son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos se entregaban de una manera peculiar al Señor, siguiendo a Cristo. La entrega a Dios debe de urgir en nosotros la práctica de las virtudes, sobre todo de la humildad, de la obediencia, de la fortaleza, de la castidad, con que se hacen partícipes espiritualmente de la vida de Cristo. Unos religiosos viven enteramente dedicados al trato con Dios en el silencio y en la oración. Otros viven entregados en la iglesia al anuncio del evangelio y la atención a los más necesitados. Los religiosos también hay puramente contemplativos. Estos son totalmente dados a Dios en la soledad, en el servicio, en la oración constante y en la austera penitencia. Ocupan una parte preeminente en la iglesia de Cristo. Hay en la iglesia muchos institutos muchísimos instituidos de sacerdotes o de hermanos que están entregados a diversas obras del apostolado, con dones diferentes, según la gracia que se les ha dado, ya sea el ministerio para servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta para exhortar, el que lo da con sencillez, el que practica la misericordia con alegría, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de servidores religiosos y religiosas en nuestra iglesia. ¿Conoces algún grupo o comunidad de religiosos o religiosas? ¿A qué actividad se dedican? ¿Crees que prestan un servicio a la iglesia y a la sociedad? ¿Qué es lo que más admiras y valoras de ellos? Bueno, aquí cerca tenemos el Centro Virgen de Suyapa, ¿verdad? Donde encontramos a diferentes hermanas que son de diferentes lugares, que están prestando su servicio, ¿verdad? Tienen diferentes ministerios de servicio, ¿verdad? Y ellas son religiosas. Ahora bien, el matrimonio pues es una alianza de vida y amor. Hay quienes por diversas razones deciden también permanecer solteros. Sin embargo, la mayoría de las personas eligen como estado de vida el matrimonio, ¿verdad? El amor entre el hombre y la mujer surge como una tendencia natural que les lleva a unir sus vidas en matrimonio y formar una familia. No está bien que el hombre esté solo. Para los cristianos es un sacramento instituido por Cristo y expresa que el amor y entrega mutua de los esposos es una participación del amor y entrega de Cristo a su iglesia. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. El amor que une a los esposos ha de ser un amor humano, no es simple producto del instinto o sentimiento. Es un amor personal, profundo y generoso. Es la decisión libre y responsable de amar a la otra persona tal y como es, intentando hacerla feliz. Esto sí que es hueso de mi hueso. Esto sí, y carne de mi carne. Un amor total no es un amor egoísta. No busca su propio bien. Los esposos comparten todo lo que son y tienen. Intentan ayudarse en todos los momentos y situaciones de la vida. En las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. Un amor fiel y exclusivo también. No es amor para un tiempo determinado o con posibilidad de compartirlo con otros.
El amor de los esposos compromete a la persona entera para el presente y para el futuro. Establece unos lazos de amor y unión que no pueden romperse. Los lazos de amor en el matrimonio son indisolubles. Por eso nos dice, abandonará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Nos dice el Génesis en el capítulo 2, en el versículo 24. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Evangelio de Mateo 19, versículo 6. Un amor fecundo el del matrimonio. El amor de los esposos no se agota en el amor mutuo, está destinado a prolongarse, suscitando nuevas ideas. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y pues contribuye al bien de los propios padres. Sed fecundo y multiplicaos, llenad la tierra. Nos dice el Génesis 1, versículo 28. El matrimonio es algo que no se improvisa, ha de prepararse adecuadamente y necesita después una actitud constante de los esposos por mantener y hacer crecer el amor. ¿Cómo se valora el matrimonio en tu ambiente? ¿Cómo ven ustedes el matrimonio hoy día, jóvenes? ¿Qué te parecen estas cualidades del matrimonio? ¿Cuál crees que es la mejor forma de prepararse? Una llamada a nuestra vida. Los sacerdotes, religiosos y matrimonio, con su manera de ser, con su estilo de vida, quieren ser sin duda una llamada a mi forma de vivir. Me están invitando a profundizar en mi vida para elegir mejor mi propio camino. No puedo permanecer indiferente ante ellos. Por eso valoremos su trabajo. Agradecemos la entrega y el servicio diario de los sacerdotes y religiosas por el bien de los demás. Agradecemos el esfuerzo de tantos matrimonios por vivir el amor y preocuparse por la educación de sus hijos. Somos agradecidos con los sacerdotes religiosos y nuestros padres. ¿Cómo lo manifestamos? Yo creo que de ahora en adelante veremos con ojos diferentes a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, y veremos también con ojos muy diferentes a una pareja de matrimonio. Oremos por ellos, pidamos que el Señor les ayude también a los sacerdotes y a los religiosos en sus tareas para que surjan nuevas vocaciones. Tal vez usted mismo que me está escuchando en estos momentos tiene la inquietud de llegar a ser un sacerdote o de llegar a ser una religiosa. Entonces póngase en oración y pídale a Dios que le dé esa apertura y que usted también se sienta llamado a servir en el ambiente en el que usted se encuentra. Pidamos que el Señor nos mantenga fieles en su amor a los matrimonios y les ayude también en su tarea educadora. ¿Rezamos alguna vez por los sacerdotes? ¿Rezamos alguna vez por la religiosa? ¿Rezamos alguna vez por nuestros padres? ¿Verdad? ¿Y tú? Va a llegar un día en que tendremos que elegir el camino de nuestra vida. Será sin duda una decisión importante. De ella va a depender quizá tu felicidad, ¿verdad? Por eso es necesario que usted reflexione bien para acertar en su decisión. ¿Usted quiere llegar a ser sacerdote? ¿Usted quiere llegar a ser una religiosa? ¿Usted quiere llegar a formar un matrimonio? Entonces, vayamos pensando de qué manera nosotros podemos pensar en cualquiera de estos aspectos que le hemos enumerado en esta tarde, con estas características del matrimonio, del matrimonio como sacramento, que se debe de vivir la fidelidad, se debe de vivir la unidad conyugal y se debe de vivir también la indisolubilidad conyugal. ¿Y qué significa esto? Que la indisolubilidad conyugal significa que es un pacto de amor
que solo la muerte de uno de los cónyuges termina con el lazo matrimonial. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso nos dice el Evangelio de Marcos. El matrimonio, jóvenes, es una institución divina, es la ley de Dios. Y por eso las leyes de los hombres no la pueden destruir. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestro tema el día de hoy. Y para despedirme, les digo a ustedes que enamorarse de Dios es el más grande de los romances, buscarlo, la mayor de las aventuras, encontrarlo, la mayor de las realizaciones. Paz y bien a todos, hasta nuestra próxima entrega.